Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que están en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara, a todas y a todos aquellos hermanos que están en estos momentos conectados a través del Zoom, y a todas y a todos aquellos que posteriormente verán esta videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube y a través de las redes sociales, nuestro canal, grupo de YouTube y de Facebook. Bueno, nos corresponde estudiar el día de hoy el capítulo 33, un número místico denominado discipulado. Voy a dar lectura con las primeras dos hojas y vamos a conceder uso de la palabra a los hermanos del Centro de Estudios y a los que están a través del Zoom. Ok, dice lo siguiente. Discipulado. El control, el entrenamiento y el desenvolvimiento del cuerpo mental, lo mismo que del astral, constituyen parte importante del trabajo de quienes aspiran a ser pupilos o chelas de un maestro y más tarde iniciados de la gran fraternidad blanca. Damos a continuación una tabla de los 4 requisitos para entrar en el sendero que conduce a la iniciación. Se notará que prácticamente todos ellos comprenden un elemento mental. Se han escrito volúmenes sobre estos requisitos. El espacio solo nos permite una breve descripción de los mismos, aunque no se espera que tales requisitos se llenen a la perfección. El candidato a la iniciación, por lo menos, ha de poseerlos parcialmente. Y se abre una tabla donde están los requisitos para el sendero a los pies del Maestro Murti y en otras cuantas obras. El primer requisito es Viveka, que en sánscrito así se pronuncia, pero en castellano significa discriminación entre lo real y lo irreal. También se describe como la apertura de las puertas de la mente. El segundo requisito en sánscrito es Vairagya. En castellano es indiferencias a lo irreal, lo transitorio y los frutos de la acción, desapego. El tercer requisito se divide en 6. Este tercer requisito se llama Shamsamti. Shatsampati. Y en sánscrito son 6 atributos mentales. Perdón, en castellano. El primero es Sama, dominio sobre el pensamiento. 2, Dama, dominio sobre la acción. 3, Uparati, tolerancia. El cuarto, Tikiksha, resistencia, aguante, paciencia. 5, Srada, que es fe. Y el sexto, Samadhana, equilibrio. Esos 6 atributos se conocen, ya lo dijimos, como Shatsampati. Y el cuarto requisito, Mumuksha, es el deseo de liberación. Vamos a describir cada uno de ellos a detalle en las siguientes páginas. El primero de ellos, Viveka, dice: el aspirante ha de aprender que la vida interior, la vida de él y para el ego, es la real. Ha de aprender, como el obispo Leadbeater sucintamente lo expresa, que, según una cita, pocas cosas importan mucho, muchas cosas no importan en lo absoluto. No hay para qué decir que esto no significa que los deberes y responsabilidades mundanas, una vez aceptados, puedan o deben descuidarse. Por el contrario, el ocultista debe desempeñarlos aún más escrupulosa y cuidadosamente que los demás. Lo importante es el espíritu con que se cumple. Discernir cuáles aspectos de los mismos son importantes y cuáles lo son. Esta apertura de las puertas de la mente o conversión, según se la llama,
es precisamente lo que se refiere a la Biblia, el decir, pon tus afectos en las cosas de arriba y no en cosas de la tierra, porque las cosas que se ven son temporarias, pero las cosas que no se ven son eternas. Las circunstancias rápidamente cambiantes en que el discípulo se desenvuelve estimulan en alto grado su capacidad de discernimiento, a fin de que comprenda la inestabilidad de todas las cosas externas. La vida del discípulo es generalmente de tempestades y tensiones, al objeto de que las cualidades y facultades se desarrollen rápidamente y se perfeccionen lo más pronto posible. Segunda requisito, Vairraya. Una vez se reconoce la inestabilidad y el carácter insatisfactorio de las cosas externas, sigue naturalmente la indiferencia hacia ellas. El aspirante llega a hacerse indiferente hacia las cosas que van y vienen y fija más y más su atención en la realidad inmutable siempre presente. Tercer requisito, Samana. En el presente volumen ya se ha hecho resaltar ampliamente la necesidad de dominar el pensamiento. El pupilo ha de poner orden en el caos de sus emociones y pensamientos, ha de eliminar la hueste de intereses menores y controlar sus vagabundos pensamientos. Mientras vive en el mundo, la dificultad de tal empresa se multiplica al infinito, debido a la incesante presión de perturbadoras olas de emoción y de pensamiento, que no le dan reposo ni oportunidad para concentrar sus energías y hacer un verdadero esfuerzo. Vamos a concederte vamos a concederte el uso de la palabra, mi hermano Gavino, para que por favor nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. Con mucho gusto. El método que la mayoría encuentra adecuado es la práctica diaria y persistente de la concentración y de la meditación. El aspirante ha de proceder con gran energía y perseverancia, a someter al rebelde mental al orden y a la disciplina, pues sabe que el creciente poder mental que acompaña a su rápido desenvolvimiento puede resultar un peligro para sí mismo y para los demás, si esa fuerza no está completamente bajo control. Hay menos peligro en dar dinamita a un niño para que juegue que en poner los poderes creadores del pensamiento en manos del egoísta y del ambicioso. Dama. Al control interior se ha de agregar el control de las acciones externas. A medida que la mente obedece al alma, la naturaleza inferior ha de obedecer a la mente. Se ha de eliminar toda falta de cuidado con respecto al aspecto inferior de la actividad humana. Para ti, la sublime y trascendente virtud de la tolerancia significa la serena aceptación de cada hombre, que cada forma de existencia, tal cual es, sin exigir que sea algo diferente y más agradable para uno. El respeto a la individualidad de otros es una de las características del discípulo. Titikcha. La paciencia es la actitud de la mente que lo soporta graciosamente. Todo y no resiente nada. Marcha directamente y sin desviarse hacia la meta. El aspirante sabe que nada le llega si no está de acuerdo con la ley y que la ley es buena. Se ha de dar cuenta de que está pagando en unas pocas cortas vidas las obligaciones kármicas acumuladas en el pasado y por lo tanto los pagos han de ser fuertes. Radha. Las mismas luchas en que el aspirante está envuelto desarrollan en él fe en su maestro, a la vez que crean en él una fuerte, serena confianza que nada puede destruir. Shamadana. El equilibrio aumenta en cierta medida casi inconscientemente. Mientras el aspirante se esfuerza en llenar los 5 atributos mencionados, el alma se desliga gradualmente de lo que la sujeta al mundo de los sentidos, los cuales pierden muy pronto el poder de perturbarla. También es necesario el equilibrio en medio de dificultades mentales, equilibrio que se adquiere gracias a los rápidos cambios mencionados antes, debido a que en gran parte la vida del aspirante va guiada
mumuksha. El profundo e intenso anhelo de liberación, el ansia del alma a unirse con lo divino, sigue una vez que se cumplen los otros requisitos. Esto es el último detalle de la preparación para entrar en el discipulado. Una vez que se ha afirmado definitivamente este anhelo, el alma que lo siente no puede apagar jamás su sed en las fuentes terrenas. Al llegar a este estado, el hombre está preparado para la iniciación. Es un aviraki preparado para entrar en la corriente, que lo aleja para siempre de los intereses de la vida terrena, excepto para servir a su maestro y ayudar la evolución de la humanidad. Este anhelo de las cosas del espíritu parece estar representado en la masonería, por la actitud del candidato al solicitar humildemente ser admitido en los misterios y privilegios de la antigua francmasonería. En esta actitud, como todo francmasón sabe, el énfasis está en que el impulso ha de venir del interior del candidato. Nadie puede hollar el sendero oculto por inspiración de otros. En el sistema budista, los nombres dados a dichas etapas son algo diferentes, aunque los requisitos en sí son los mismos. La nomenclatura Pali es como sigue: Manodabharakna, apertura de las puertas de la mente, o quizás escapar por las puertas de la mente. La convicción de lo transitorio e indigno de los anhelos meramente terrenos. Parikama, preparación para la acción. Hacer lo correcto por sí mismo con completa indiferencia hacia el disfrute de los frutos de la acción. Upacharo, atención o conducta. Samo, quietud de pensamiento resultante de concentración, dominio sobre las palabras y las acciones. Uparati, eliminación del fanatismo de la creencia en la necesidad de ceremonias, de consiguiente independientemente de pensamiento. Tolerancia. Criticar. Paciencia o indulgencia, incluyendo ausencia completa de resentimiento. Samadhana. Propósito unidirección implicando la imposibilidad de ser desviados por la tentación. Sada, fe, confianza en el maestro y en uno mismo. Anuloma, orden directo o sucesión que significa lo que sigue naturalmente de los otros tres requisitos. Deseo intenso de liberación. Gotrabu, la condición de preparado para la iniciación. El estudiante se dará fácilmente cuenta de que estos requisitos proceden necesariamente de la conciencia egoica, pues si podemos contemplar la vida desde el mundo del ego, la vemos en una verdadera perspectiva, es decir, con discernimiento. Como la conciencia egoica está desligada de los cuerpos inferiores, la ausencia del deseo es inevitable. Además, como la conducta será del ego mismo y no la de los cuerpos, el control sobre la conducta sigue necesariamente. Además, como el mundo del ego es el mundo de la unidad, del amor, en su sentido más amplio, la conciencia egoica implica amor, palabra que se emplea a veces para designar desde un punto de vista algo diferente. La última de las cuatro cualidades, mumuksha o ansia de liberación. Gracias. Hasta aquí vamos a hacer una pausa para que si alguien tiene duda respecto de las mismas, vamos a regresar nuevamente a la tablita. Aquí está nuevamente Viveka. Es lo que se conoce como el discernimiento, discriminación entre lo real y lo irreal. También se describe o se dice que es la apertura de las puertas de la mente. Vairagya es indiferencia hacia lo irreal y lo transitorio y los frutos de la acción, desapego. Y los 6 atributos mentales que son Sampati, Sama, dominio sobre el pensamiento, Dhamma, dominio sobre la acción, Uparati, tolerancia,
Titiksha es resistencia, aguante y paciencia, y es Rava, fe, Samadhana, equilibrio, y Mumuksha, deseo de liberación. ¿Tienes la palabra, mi hermana Lidia? Adelante. Omar, es que yo siempre me he preguntado o cómo equilibran los grandes maestros y los discípulos, los que ya están en ese sendero que a mí me queda muy lejos. Y es que, ¿cómo equilibran esa como indiferencia a todo lo que sucede en esa parte no real que los cabalistas dicen que es el 1% nada más, ¿no? De lo que creemos real. Y ¿cómo pueden ellos equilibrar ese ver aquello como que no está pasando nada y no ser calificado como indiferencia, por ejemplo, ante la necesidad de algún hermano de ayuda? La ataraxia, ¿no? La famosa ataraxia, ¿no? Que son la imperturbabilidad es la ataraxia, que así haya catástrofes, haya calamidades, los maestros son ataráxicos. Lo que pasa es que lo vamos a ver más adelante, Lidia, cuando la conciencia se centra en el ego o alma, todas las cuestiones que le pasen a la personalidad para ellos no los afectan. Y si vemos, la mayor parte del sufrimiento de la humanidad está del plano astral para abajo. O sea, el dolor, ya lo vimos en este curso, el dolor, la miseria, la pena, la ignorancia no está del plano mental para arriba. Toda la mansión del dolor que dice Blavatsky se debe a precisamente a las cuestiones de la personalidad, a los 3 planos inferiores, ahí es donde está el sufrimiento, pero como los maestros, los iniciados ya están trabajando, su conciencia está del plano mental superior para arriba, pues lo que sí quizás sienten quizás es el dolor de toda humanidad, eso sí lo sienten. A eso no son indiferentes. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, Lidia, esta pregunta que tú nos haces. Adelante. Ok. Bueno, nomás tenía como comentario. Bueno, en los estudios, yo hago los sábados estudios budistas. Entonces, una tradición que se llama Dharma. Y ahí ellos se centran mucho en la mente. De hecho, algo que me gusta mucho de la filosofía es de que no dejamos de lado ningún aspecto del ser. Vimos ya el cuerpo etérico, vimos el cuerpo astral, estamos viendo el cuerpo mental. Entonces, no dejamos ningún aspecto de lado. Por ejemplo, la masonería se centra mucho en el tercer aspecto, que es el de la construcción. Entonces, en el budismo decimos que hay tres venenos mentales, que es el apego, la ignorancia y el odio. Entonces, para cada uno de ellos hay un antídoto. Entonces, algo aquí lo que nos dice de los atributos de la mente es precisamente, yo creo que la eliminación de esos 3 venenos mentales. Por ejemplo, con el odio cultivamos paciencia. Para la ignorancia cultivamos sabiduría. Y para el apego es reconocer lo impermanente de todo. De hecho, ahí dice que lo intransitorio, como nosotros conforme nos vamos perfeccionando, llegamos al portal de iniciación, que yo creo que nos faltan muchas cosas, vamos reconociendo eso precisamente. Vamos eliminando. Perdón, un poquito más fuerte, porque eso del apego ya no te lo escuché. Es Richard, ¿verdad? No, soy yo, mi hermana Cristóbal. Hola, Cristo. Hola, perdón, ya no te escuché, corazón. ¿Quieres repetir lo del apego, porfa, y un poquito más fuerte? Según la tradición budista, lo eliminamos observando la impermanencia, como todo es transitorio. Entonces, dentro de lo que es el maestro, dice que nos lleve de lo transitorio a lo intransitorio, de la mortalidad a la inmortalidad, de lo irreal a lo real. Digo, lo irreal a lo real. Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer para poder acercarnos al maestro es precisamente eso, eliminar nuestras obstrucciones mentales y sobre todo desarrollar ese amor abnegado al servicio. Que como aquí lo que hacemos todos los días, bueno, los domingos, es que estudiamos, servimos y meditamos. Pero principalmente dice, por ejemplo, Alice Bailey, en el libro La Iniciación Humana,
de que es un amor a la humanidad sin ningún tipo de condiciones. O sea, mi maestra me dijo, la manera en la que tú puedes ser feliz es descubriendo tu Dharma. Bueno, ella me dijo mi Dharma, a mí personalmente, pero cada quien tiene su Dharma, y con eso vas pagando tu karma, para que poco a poco vayas desarrollando ese servicio hacia la humanidad. Y solo con esa entrega absoluta de poder incluso sacrificar la vida por el prójimo, es como los maestros se interesan en nosotros. Muchas escuelas hacen iniciaciones por dinero, ¿no? O sea, supuestamente esotéricas, pero son iniciaciones simbólicas. Una iniciación real no se hace por dinero ni por influencias, por nada de eso, sino que se lleva a cabo mediante ese proceso constructivo del templo interno, pero que sobre todo, yo en mi punto de vista, es mediante el servicio hacia la humanidad, sin ningún tipo de condiciones. Es correcto. Gracias. Vamos a continuar, entonces, el maestro nos va observando, para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermano Enrique Guzmán, para que nos ayudes con una voz un poco alta las próximas 2 hojas. Sí, claro. Una vez que me parece que el hombre estará un tiempo bajo estrecha observación. Durante el periodo de prueba, el individuo no está en sentido alguno en comunicación directa con el maestro. Y no es probable que sepa nada acerca de ello. Tampoco se le somete por regla general a pruebas o dificultades especiales. Simplemente se observa con atención qué actitud asume en los pequeños incidentes de la vida cotidiana. Para facilitar la observación, el maestro construye lo que se llama una imagen viviente del pupilo bajo probación, es decir, un duplicado exacto de los cuerpos etérico, astral, mental y causal del mismo. Esta imagen la guarda el maestro en un lugar a su alcance y la pone en relación magnética con el hombre mismo, de manera que cada modificación de pensamiento o sentimiento en los vehículos del mismo se reproduce fielmente en la imagen. El maestro examina diariamente estas imágenes de esta manera consigue fácilmente conocer exacta y perfectamente los pensamientos y sentimientos del candidato, lo cual le permite decidir el momento en el que puede establecer relación más íntima con el aceptado, de lo cual nos ocuparemos luego. Este paso no implica generalmente mucha ceremonia. El maestro emite unas pocas palabras de consejo. Dice al nuevo discípulo que se espera de él con frecuencia en su graciosa manera encuentra alguna razón de felicitar al discípulo por el trabajo que haya realizado. La imagen viviente a lo que nos hemos referido no solo registra los defectos y perturbaciones, sino también todas las condiciones de la conciencia del discípulo. Se ha de recordar que este ha de desarrollar no solo la bondad pasiva, sino también activa como requisito para su progreso. Si el discípulo bajo probación realiza algo extraordinariamente bueno, el maestro pone en él de momento algo más atención y hasta puede que le envíe una corriente de fuerza para alentarlo o que le encomiende algún trabajo para ver cómo lo realiza. Sin embargo, por lo general, el maestro delega todo esto en algún discípulo más avanzado. De manera que el vínculo entre el discípulo y el maestro en esta etapa, principalmente de observación, aunque alguna vez lo utilicen en algún trabajo, no es costumbre de los adeptos utilizar pruebas sensacionales. Ordinariamente se deja que el discípulo siga el curso ordinario de su vida. La imagen viviente mencionada suministra indicaciones en cuanto a su carácter y progreso. Se dice que el periodo de probación es por término medio de 7 años, pero puede alargarse indefinidamente o reducirse mucho. Se conocen casos en que ha durado 30 años y en otros en que ha sido reducido a pocas semanas. El sendero de probación, la conciencia más elevada del hombre actúa en el plano mental. Una vez que el pupilo es aceptado, entra en la conciencia de su maestro, al punto que cuando ve y oye es conocido por este. No es que el maestro vea y oiga en el mismo momento, aunque a veces así ocurre, sino que esta es la memoria del maestro, exactamente como la memoria del discípulo.
de manera que el maestro puede recordarlo cuando quiera. Cuando el discípulo siente o piense está por lo tanto dentro de los cuerpos astral y mental de su maestro. Quiere decir que el maestro mezcla la obra del discípulo con la propia, de manera que sus fuerzas actúen constantemente sin atención especial de su parte a través del discípulo. No se ha de entender, sin embargo, que se exige un mero canal inconsciente, sino por el contrario, filo de ser inteligente cooperador del maestro. En el caso infortunado de que la mente del discípulo aparezca algún pensamiento indigno del maestro, este al sentido erigirá en el acto una barrera para dejar fuera la concentración. Esto, como es natural, distrae la atención del maestro por un momento y demanda cierta cantidad. Sí, por favor. La unión del discípulo con el maestro, que se inicia al ser aceptado, es permanente, al punto de que los vehículos superiores del discípulo vibran siempre en común con los del maestro. Los del discípulo son continuamente afinados, de manera que se desarrollan más y más a semejanza de los del maestro. Como en todo tiempo los pensamientos del discípulo se relacionan con los del maestro, con la influencia de este, su mente está en medida considerable cerrada a influencias inferiores. No se espera, sin embargo, que el pupilo no piense más que en su maestro. Solo se espera que la idea del maestro esté siempre en el trasfondo de su mente. Diríamos a fácil alcance, especialmente cuando lo demandan las vicisitudes de la vida, aunque la sanidad mental exige relajamiento razonable y cambio de pensamientos, el discípulo ha de ser escrupulosamente cuidadoso de que ni por un momento penetren en su mente ideas de las cuales se avergonzaría a los. El proceso de sintonizarse con el maestro se desarrolla lentamente, en realidad se está moldeando un ser viviente. Es esencial, por lo tanto, que en el lento crecimiento desde el interior, la forma se adapte a la influencia externa, de manera parecida a como el jardinero dirige gradualmente la rama local. Aunque el maestro actúe sobre miles de personas simultáneamente, además de realizar trabajo mucho más elevado, el efecto sobre el discípulo es el mismo. Como si no pensara en nada más, por cuanto la atención que el maestro puede prestar a uno entre cientos es mayor que la nuestra al concentrarnos eternamente en uno solo. Con frecuencia el maestro encarga a algunos de sus discípulos más avanzados que pongan a todos los cuerpos superiores del probacionista. No el mismo día recorriendo el discípulo, que sepa absolutamente nada. El discípulo aceptado viene a ser una avanzada de la conciencia del maestro, de manera que cuando se haga en su presencia es como si se hiciera en presencia del maestro. Aunque éste sea de momento inconsciente de tales ocurrencias, quedan, como se dijo antes, en su memoria. Gracias, mi hermano. Vamos a concederte la palabra aquí en el Centro de Estudios a mi hermano Ricardo Estrada para que por favor nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. Por tanto, las experiencias del discípulo están en conocimiento del maestro, quien las recuerda tan pronto como dirige su atención al asunto. Hasta los incidentes puramente físicos, tal como una sacudida o un ruido, sentimos en la conciencia del pupilo, van también a la conciencia del maestro. Por lo tanto, el discípulo prudente evita toda clase de violencia y procura ser gentil y tranquilo. El discípulo está siempre unido al maestro por una corriente constante de pensamiento e influencia, la cual se manifiesta en el plano mental como un rayo o corriente de luz brillante de todos los colores, violeta, oro y azul. Cuando el discípulo envía al maestro un pensamiento de devoción, el efecto es la repentina intensificación de los colores de dicha corriente y una mayor afluencia de fuerza espiritual del maestro al discípulo. La razón de esto es que la fuerza del maestro fluye siempre hacia afuera y se difunde en todas direcciones o por la luz del sol. El contacto del pensamiento del discípulo vivifica la conexión con el maestro y simplemente ensancha el canal para el cual el amor del maestro fluye.
Es tan íntima la unión de la conciencia del discípulo con la del maestro, como se dijo en el capítulo 11, transferencia mental consciente, que el discípulo puede saber en cualquier momento lo que piensa el maestro sobre un asunto dado, lo cual le evita muchas veces cometer errores. Este privilegio, sin embargo, no se ha de abusar. Es un poder que solo ha de utilizarse en cuestiones muy difíciles, no para que el discípulo se evite el trabajo de pensar o de decidir por sí mismo en cuestiones que él puede decidir por sí solo. De manera similar, en un plano superior, el iniciado puede poner su pensamiento a la par de la fraternidad, puede sintonizarse con tan extraordinaria conciencia en la medida que sea capaz. El iniciado, similarmente, ha de procurar no introducir nada discordante en tan poderosa conciencia, la cual actúa como un todo. Podemos repetir aquí lo que se ha dicho en el capítulo 11, transferencia mental consciente. O sea, que el maestro puede en cualquier momento enviar una idea al pupilo, sea en forma de sugestión o mensaje. Por ejemplo, mientras el discípulo escribe una carta o da una conferencia, en los principios el discípulo es con frecuencia inconsciente de esto, pero muy pronto aprende a reconocer las ideas del maestro. En efecto, es muy necesario que así sea, porque hay muchas otras entidades en los planos astral y mental que hacen sugestiones similares, y es bueno que el discípulo aprenda a distinguir la procedencia. El uso del cuerpo del discípulo por el maestro es algo muy diferente de lo que ordinariamente se entiende por mediunidad. De esto ya se trató en otros libros de esta serie, el doble etérico y el cuerpo astral, y se explicaron el mecanismo en las objeciones. Es claro que no hay objeción alguna en el uso del cuerpo del discípulo por un maestro. La influencia de un maestro es tan potente que una persona sensitiva puede ser consciente de la presencia del mismo, al punto de ver su rostro y oír su voz. No es probable que se produzca cambio alguno puramente físico, aunque tal cambio ocurre frecuentemente en una mediunidad. En la relación entre el maestro y discípulo no hay nada de coerción. Jamás la individualidad del discípulo queda sumergida en la ola de poder del maestro. La influencia de este no es una fuerza hipnótica procedente del exterior, sino una maravillosa iluminación, difícil de explicar, que procede del interior, irresistible por cuanto se siente profundamente y está en perfecto acuerdo con las aspiraciones más elevadas del discípulo. Viene a ser la autorrevelación de su propia naturaleza espiritual. Como el maestro es en plena medida un canal de la vida divina, la fuerza que fluye de él despierta a la actividad el germen de divinidad del discípulo. El proceso es, en cierto modo, análogo al de inducción eléctrica. A causa de la identidad de naturaleza en ambos, la influencia del maestro estimula en alto grado las cualidades más nobles y elevadas del discípulo. El amor del maestro por el discípulo se puede asemejar a la luz del sol, que abre el capullo del loto al aire de la mañana. Se puede decir, en verdad, que una sonrisa del maestro hará surgir del corazón del discípulo una oleada de afecto, que requeriría meses de meditación escolástica sobre la virtud del amor. Gracias, mi hermano. Vamos a concederte la palabra a mi hermano Cristóbal, por favor, para que nos ayudes con la siguiente sopla. De lo anterior se comprenderá que cualquier perturbación en los cuerpos inferiores del discípulo afectará también a los del maestro. En caso de ocurrir tal perturbación, el maestro tiende un velo que separa al discípulo al objeto de que no le entorpezca su propio trabajo. Tal desgraciado incidente no perdura usualmente más de 48 horas. En algunos casos muy raros, por cierto, perduren durante años y hasta por el resto de la encarnación. Casi toda la gente vulgar dirige sus fuerzas hacia adentro y se convierten en una masa discordante de fuerzas autocentradas. Quien aspira a convertirse en un discípulo acertado ha de aprender a dirigir sus fuerzas hacia afuera, ha de concentrar su atención y fuerza en otros,
enviando pensamientos de ayuda y buenos deseos a los semejantes. De esta manera, el discípulo y hasta el aspirante discípulo aprende a dedicar todos sus poderes y facultades al servicio a la humanidad. La medida en que la conciencia inferior participa del conocimiento del superior, la determina principalmente la necesidad de la obra que el discípulo realiza, aunque es necesario que éste utilice plenamente sus vehículos en los planos superiores. La transmisión de un conocimiento sobre la labor de tales planos al cuerpo físico no tiene usualmente importancia. La atención sobre el cuerpo físico cuando la conciencia superior lo obliga a vibrar en respuesta es muy grande, dado el estado actual de evolución. Salvo que las circunstancias externas sean muy favorables, esta tensión puede causar perturbaciones nerviosas y sensibilidad excesiva con sus males consecuentes. Por lo tanto, la mayoría de aquellos cuyos vehículos superiores están desarrollados y cuya obra más importante se realiza fuera del cuerpo físico, se mantienen alejados de los lugares de actividad humana, preservando así sus sensitivos cuerpos físicos del luz ambiente y clamor de la vida ordinaria. Además, tan pronto como el discípulo muestra signos de facultad psíquica, se le proporcionan instrucciones completas acerca de las limitaciones en que se deben usar. Con que debe usar. Brevemente explicadas tales restricciones, tiene el sentido de que las facultades no deben ser utilizadas para satisfacer mera curiosidad, para fines egoístas ni para producir fenómenos. Es decir, que las mismas consideraciones que gobiernan las acciones del hombre de rectos sentimientos en el plano físico son igualmente aplicables a los planos astral y mental. El discípulo jamás y bajo ninguna circunstancia ha de utilizar su nuevo poder para obtener ventajas mundanas, ni por su propio provecho. No ha de hacer tampoco demostraciones en círculos espiritistas, es decir, no ha de hacer demostraciones físicas de poderes anormales. Fluye siempre a través del discípulo, aunque no sea consciente de ello, una suave radiación de la conciencia del maestro. En ciertos momentos el discípulo puede sentir una creciente influencia de fuerza, aunque no sepa a dónde va dirigida. Con un poco de atención descubrirá cuál es esa dirección, así puede seguir la corriente con su conciencia y llegar a la persona a quien afecta. Sin embargo, el discípulo no puede dirigirla, él es un simple canal. Más tarde, sin embargo, puede recibir el encargo del maestro de buscar a la persona para transmitir la fuerza. A medida que aumenta la utilidad del discípulo, va asumiendo mayor parte de la obra, descargando así el maestro de su trabajo. Hay otra manera de obtener contacto constante con el maestro, de la misma manera que las imágenes de personas creadas por el autor de Bachan. Estas están animadas por la vida de los egos de tales personas. El maestro llena con su presencia real las formas mentales creadas por su discípulo, por medio de tal forma se puede impartir verdadera inspiración y algunas veces instrucción. Un ejemplo de esto fue el de un yogi hindú de la presidencia de Madras, que afirmaba ser un discípulo del maestro Morgan. Habiéndose encontrado con su maestro físicamente y llegando a ser discípulo del mismo, el yogi declaró que no se había separado de él, porque frecuentemente se le aparecía y instruía a través de un centro dentro de sí mismo. Hoy, además, un estado de unión todavía más íntima, en el cual el discípulo viene a ser hijo del maestro. Muy bien. Gracias, mi hermano Cristóbal. Voy a continuar, servidor. El vínculo entonces es tal que no solo la mente inferior, sino también el ego, en el cuerpo causal del discípulo, están envueltos en el del maestro. En tales condiciones, este ya no puede tender un velo que separe al discípulo, al objeto de independizar la conciencia, ni siquiera por un momento. El discípulo aceptado tiene el derecho y el deber de bendecir en nombre del maestro. Tal bendición producirá seguramente una gran afluencia del poder del maestro. El hijo del maestro puede dar la impresión íntima de la presencia real del mismo. Quien haya alcanzado tal grado de intimidad es o será muy pronto
miembro de la gran fraternidad blanca también, lo cual le confiere el poder de bendecir en nombre de la fraternidad. En los misterios mayores celebrados principalmente en Eleusis, se daba a los iniciados el nombre de epotai, o sea, a aquellos cuyos ojos están abiertos. El emblema de los mismos era el toisón de oro de Jasón, símbolo del cuerpo mental. Se enseñaba al discípulo el efecto que producía en el mundo celestial un cierto modo de vivir, estudiar y aspirar en la tierra. Se le enseñaba también toda la historia de la evolución del mundo y del hombre, en sus aspectos más profundos. El pupilo recibía, además, enseñanzas acerca de las condiciones del plano mental, a la vez que instrucción con respecto al desenvolvimiento del cuerpo mental como vehículo. Interesará a los francmasones saber que la espiga de trigo se mostraba al aspirante en Eleusis como símbolo del misterio supremo, lo que probablemente se relaciona con el hecho de que con frecuencia la espiga de trigo está tallada en el trono del PB, en la logia masónica. Cuando el hombre llega a iniciado, emana de todo su ser la influencia con la cual está sintonizado en los planos superiores, aunque el efecto de tal influencia es pequeño en los sólidos, líquidos y gases del plano físico. La radiación del doble etérico y de los cuerpos astral y mental es patente. Esta radiación la sienten tanto los reinos de la naturaleza como las personas en condiciones de responder. Se produce una gran expansión y desenvolvimiento del cuerpo mental. Permítanme, ok, sí. Aquí hablamos entonces de la primera iniciación, porque es cuando el hombre llega iniciado, eso que estamos hablando, que está en negritas, es la primera iniciación. Por eso me regresé. Ya después dice, se produce una gran expansión y desenvolvimiento del cuerpo mental al recibir la segunda iniciación. Por eso hablamos en la pasada en negritas de la primera iniciación. Pero pasan usualmente algunos años antes de que estos efectos se manifiesten en el cerebro físico. Indudablemente, ello impone una gran tensión sobre el cerebro, pues este no puede sintonizarse instantáneamente al tono requerido. El periodo después de la segunda iniciación es en muchos respectos el más peligroso del sendero. La causa del peligro está casi en todos los casos en el envanecimiento, cuando el hombre alcanza un vislumbre de lo que será su intelecto en lo futuro. Se ha de poner en guardia y sofocar toda traza de envanecimiento, de egoísmo y de prejuicio. Este punto es de peligro en la vida del iniciado. Está indicado en el Evangelio por la tentación de Cristo en el desierto, después del bautismo por Juan. Los 40 días en el desierto simbolizan el periodo durante el cual se desenvuelve la expansión del cuerpo mental en el cerebro físico, aunque para el candidato ordinario los 40 días pueden muy bien representar 40 años necesarios para tal realización. La facultad ahamkara, o el yo creador, que se describe generalmente como mana, orgullo, puesto que esta es la manifestación más sutil del yo, como distinto de otros, es la última barrera de separación que el Arhat destruye antes de recibir la quinta iniciación y convertirse en maestro o asceca. Ahamkara nació con el alma, es la esencia de la individualidad y persiste hasta que todo lo valioso en él es asimilado por la mónada. Finalmente es abandonado en el umbral de la liberación. En la supervivencia de los antiguos misterios, conocida como francmasonería, el aprendiz corresponde a la etapa del aspirante bajo probación. Se le exige la práctica de las tres cualidades de discernimiento, ausencia de deseo
buena conducta o dominio sobre sí mismo. En sánscrito, viveka, airraya y sampati. El discernimiento le dará poder mental, la ausencia de deseos, poder emocional, y el dominio sobre sí mismo, poder de la voluntad. Entonces ya vimos por qué son 3 características. Discernimiento nos da el poder mental, la ausencia de deseos nos da el poder emocional, y la buena conducta o dominio sobre sí mismo es el poder de la voluntad. Por eso el aprendiz de masón, el discípulo, el aspirante bajo probación, tiene que desarrollar estos 3 cualidades. Te vamos a conceder la palabra, mi hermano Gamino, para que nos puedas ayudar, por favor, con las siguientes hojas, por favor. El discernimiento permite al candidato pasar incólume por las regiones inferiores del mundo astral, que en la comasonería se representa por el primer viaje simbólico. La falta de deseos le permite pasar a través de los halagos del mundo astral superior, representado por el segundo viaje simbólico. La buena conducta lo habilita para dominar la parte más elevada del mundo astral, el lindero del mundo celestial, representado en el tercer viaje simbólico. En el primer grado de la masonería se hace hincapié en la necesidad de conquistar la naturaleza de deseos. El efecto general de este grado es reforzar en cierta medida el vínculo entre el ego y la personalidad del candidato. El color dominante en este grado es el carmesí. El aprendiz en la masonería corresponde al subdiácono en la iglesia cristiana. El periodo entre el primero y segundo grado en masonería tiene por objeto conquistar la peculiar ligazón de la mente inferior con los deseos que conocemos como kama manas. En el segundo grado se pone ante el candidato la idea de la iluminación, con el objeto especial de indicarle la necesidad de desenvolver sus facultades intelectuales, artísticas y psíquicas, así como el dominio sobre la mente inferior. El efecto de este grado es un fortalecimiento más decidido del vínculo entre el ego y la personalidad. En el segundo grado se hace resaltar la necesidad del pleno control sobre la mente inferior. El color dominante en la logia de segundo grado es el amarillo. El grado de compañero en masonería corresponde al orden de diácono en la iglesia cristiana, pues así como el compañero se prepara para el trabajo del maestro masón, el diácono se prepara para la obra del sacerdote. El periodo entre el segundo y tercer grado de masonería tiene por objeto obtener algún dominio sobre la porción que podríamos llamar intermedia entre la mente inferior y lo que cierta escuela de pensamiento denomina la conciencia subconsciente. En el tercer grado, el trabajo se realiza principalmente en el plano mental superior. El color predominante es un tinte azul. El maestro masón corresponde al sacerdote en la iglesia. En el primer grado se estimula el aspecto ida, o femenino, de la fuerza etérica, lo que facilita al hombre dominar la pasión y la emoción. La corriente ida parte de la base de la columna vertebral, a la izquierda en el hombre y a la derecha en la mujer, y termina en la médula oblonga. Es de color carmesí. En el segundo grado se fortalece la fuerza pingala o masculina, facilitando así el control sobre la mente. Pingala arranca de la base de la columna vertebral a la derecha en el hombre y a la izquierda en la mujer, terminando también en la médula oblongada. Es de color amarillo. En el tercer grado se despierta la energía central misma o sushumna, abriendo el camino para la influencia del espíritu puro desde lo alto. El color es azul intenso. El aprendiz como personalidad ha de organizar su vida física para la acción más elevada. Como ego,
ha de desarrollar la inteligencia activa en su cuerpo causal. Para esto ha de utilizar la voluntad, es decir, el poder de la primera persona de la Trinidad, el poder de Shiva, en términos hindúes, reflejado en su poder dirigido hacia afuera. Shakti, Devi, reflejado en su poder dirigido hacia afuera, o Shakti, Devi, Kirika o Parvati, el cual da dominio sobre sí mismo, bendice el cuerpo físico y santifica los poderes del mismo. El compañero como personalidad ha de organizar su vida emocional como ego, desarrolla amor intuicional en su cuerpo búdico. Esto lo hace por el poder de la segunda persona de la Trinidad. El amor que viene de Vishnu por medio de Lakshmi, el cual satisface los deseos, enriquece la vida, santifica la prosperidad material y transmuta las pasiones del cuerpo astral. El maestro masón como personalidad organiza su vida mental. Como ego, fortalece su voluntad espiritual, Atma. Para conquistar la mente vacilante, ha de emplear el poder del pensamiento, Kriya Shakti. Shakti. Ahí falta una S, perdón. Es Kriya Shakti ahí. Kriya Shakti. La divina actividad de la tercera persona de la Trinidad, Brahma, reflejado por Sarawati, la patrona del saber y de la sabiduría práctica. Al mismo tiempo, el aprendiz ha de aprender también a controlar sus emociones. El compañero ha de dominar a su mente y el maestro masón se ha de desarrollar en planos superiores. Para comodidad del estudiante se ha condensado la mayor parte de los datos. Siguiente tabla. Gracias, mi hermano. Es una maravilla, fíjense, esta tabla que preparamos, incluso le puse colores el día de hoy, porque ya se nos dice, cada grado tiene un color. Esta información, fíjense, se supone que tendrá que estar reservada para los hermanos masones, ¿no? Sin embargo, pues aquel que tenga ojos va a ver. Entonces, sin embargo, esta información, pues abiertamente la publica Powell en sus obras. Entonces, sin embargo, no se está violentando ningún juramento porque pues no se está dando a conocer la parte exotérica de la masonería, simplemente se está dando a conocer estos procesos de formación. Entonces, claro que si alguien que es aspirante a la masonería lee esto, pues que con mayor razón va a querer ingresar. Y yo pienso que en cierta manera cumple un propósito loable que se presente esta información. ¿Por qué? Porque es como si tú vas a entrar a una escuela y no sabes cuál es el programa de estudios. Entonces, aquí ya Powell y Desan y Peter, ellos están dando este programa. Es decir, ¿sabes qué? Tú quieres emprender este camino del sendero a través de la masonería, de la comasonería. Estos son los programas de los 3 grados, como una escuela, ¿no? Y aquí nos da precisamente, ahí vamos a estudiar esta tabla, aquí va para concluir con los estudios del día de hoy, que fue lo que ya vimos. Primeramente se dice que como personalidad, el aprendiz tiene que aprender la organización de la vida física y aprender a dominar sus emociones. Eso es como personalidad. Como ego, o sea, como alma, el aprendiz debe de aprender el desenvolvimiento de la inteligencia activa en el cuerpo causal. Bajo la influencia de la Trinidad, en castellano, el aprendiz quien se expresa es la primera persona de la Santísima Trinidad. En sánscrito es Shiva, y cuyo poder hacia afuera, o sea, ese poder hacia afuera, por eso interrumpí a mi hermano Gavino con la famosa O, es que ese poder hacia afuera es la consorte de la deidad, y ese poder hacia afuera, ese Shakti o Devi, el Devi es la diosa, vaya, ¿no? Entonces, ese es el poder hacia afuera.
ese Devi o Shakti. En castellano, esa Shakti, esa diosa, es la voluntad, pero en sánscrito, esa Devi, esa diosa, esa esposa de Shiva, se conoce como Girija o Parvati, también a veces se conoce como Shakti, o como otra consorte de Shiva también Kali. Entonces, y es ayudado por el SB, y es representado por la luna, es segundo vigilante. Es representado por la luna, el centro utilizado, el centro que se desarrolla en el aprendiz es el laringio, la fuerza eléctrica o nadie estimulado es Ida. Cuando veamos una tilde, en sánscrito se alarga, es Ida. Ida. ¿El qué? Ida. Y el aspecto que se desarrolla en ese grado es el femenino. La posición de Ida en el hombre es la izquierda y en la mujer derecha. El color del grado es carmesí y el sendero que corresponde es del hombre vulgar. Y ya visto en el sendero del ocultismo es el pupilo bajo probación. Y en la iglesia cristiana liberal, porque hay una iglesia cristiana liberal a la que pertenecía Leadbeater y Leadbeater específicamente, el grado que corresponde al de aprendiz es subdiácono, y el periodo de renacimiento es con intervalo. O sea que cuando tú estés en ese grado, si desencarnas, vas a seguir reencarnando, pero con intervalos más prolongados. El segundo grado es el de compañero. Como personalidad, el compañero debe de aprender la organización de la vida emocional y aprender a dominar la mente. Como alma o ego, debe de aprender el desenvolvimiento del amor intuicional en el cuerpo búdico. Y ese segundo grado está bajo la influencia de la Trinidad, en español la segunda persona, el Hijo, y que en sánscrito es Vishnu. Es el consorte de Vishnu, o su poder, o su Devi, es precisamente en español es el amor sabiduría, y es Lakshmi, la consorte de Vial. Es ayudado, quien ayuda en su desarrollo del compañero es el primer vigilante, y es representado por el sol. El centro que utiliza desarrolla el compañero es el centro cardíaco, y la fuerza etérica o nadie es Pingala, y representa el aspecto masculino. En el hombre es el lado derecho, en la mujer el lado izquierdo, el color del grado es amarillo, y el sendero, en el sendero representa el aspirante ocultista, y propiamente dicho ya en el sendero como tal es el pupilo en el sendero. En la iglesia cristiana liberal corresponde al diácono, y ya cuando ha llegado este individuo a este grado es con poco o sin intervalo, ya sus encarnaciones son muy breves porque ya se está preparando para servir más. Renuncia relativamente al Devachan en intervalos más largos, ¿no? El Devachan. Y el tercer grado, el del maestro masón, es él como personalidad se tiene que preparar para la organización de la vida mental, a desarrollarse en los planos superiores. Y como ego es el desenvolvimiento de atma o voluntad. En el maestro masón se expresa en castellano la tercera persona, que es Brahma. O el Espíritu Santo, dicho en la iglesia. Aquí es Shiva, es Osiris, aquí es Horus y aquí es Isis, para ampliar. En el maestro masón, el poder que se manifiesta es el tercer aspecto, ya lo conocemos, la inteligencia activa.
Y la consorte de Brahma es Sarasvati. Es la diosa del conocimiento, que da conocimiento, que da sabiduría. El maestro es ayudado por el venerable maestro, es representado por el fuego y el centro utilizado es el del ombligo. Y la fuerza etérica o nadie estimulado es Shushupna. Shushupna es Shushupna. Y entonces el aspecto es el espíritu puro. En el hombre es el centro, o sea, y en la mujer es el centro. ¿Por qué? Porque ya está desarrollado Shushupna. El color es azul intenso y el sendero es la ascensión y corresponde ya en el sendero del ocultismo a la cuarta iniciación Arhat. Y en la iglesia cristiana liberal es sacerdote y el renacimiento es solo voluntario. O sea, fíjense nada más el tema de la profundidad de estas tres correlaciones, estos tres grados, y cómo se ha deformado y se ha desviado en las escuelas actuales. Entonces, es una reflexión para los que estamos pretendiendo restablecer los antiguos misterios de la francmasonería a través de la comasonería, ver precisamente la preparación primera que nos tenemos que dar si queremos transmitir a nuestros futuros hermanos esa sabiduría, ¿no? O sea, no podemos, yo siempre les he dicho a los hermanos masones, no podemos darnos el lujo de dar grados de forma inconsciente, porque fíjense nada más, o sea, es como si tú dijeras que en un año o dos tú te vas a hacer sacerdote, ¿no? O sea, tienes que pasar por esos grados, diácono y sacerdote, y por eso se exigía un tiempo determinado, se exigía un tiempo de 3, 5 y 7 años para esos grados. Cuestión que en la actualidad no se cumple, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos el decaimiento de los antiguos misterios a través de la masonería y quizás por desconocimiento de estas cuestiones esotéricas, quizás por desconocimiento de estas cuestiones, incluso en la propia iglesia, ¿no? No dudo que las iglesias también estén formando sus diáconos, sacerdotes, ante la ausencia de operarios, de miembros, pues vámonos, como sigue, ¿no? El que sigue y el que sigue, ¿no? Y eso pues está generando a la postre pues un servicio deficiente. Porque tanto la iglesia como la masonería y como la teosofía, que es parte de lo que es parte de nuestra responsabilidad que debemos de tener y asumir, es pues, qué cuidado le estamos dando a esta gente que está ingresando. Sobre nuestras espaldas recae esa responsabilidad de darle la mejor educación, la mejor información, obvio. Tampoco vamos a recorrer el sendero por ellos, pero si al menos vemos disciplina, constancia, pues tenemos, eso exige y nos exige a los dirigentes, pues darle lo máximo de nosotros mismos para darle la mejor educación a esos aspirantes. Y esta tabla es maravillosa, yo la verdad, por eso la edité yo el día de hoy con colores. En el libro está todo negro y está un poco desordenado el texto. Yo me permití acomodarlo para que el estudiante tenga un mejor vislumbre. Obvio, pues aquellos que no son masones no podrán comprender muchos de los misterios que incluso en esta tabla se señala, que ya hasta cuando uno ingrese, pues descubrirá esos misterios, ¿no? Pero bueno, hasta aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión del discipulado. Vamos a conceder la palabra. Adelante, mi hermano Gabino. Sí, muchas gracias, Omar. A mí me apasiona verdaderamente este tema. Como bien lo dijiste, sí, así es. Sobre todo porque si le encuentras sentido a la circunstancia que tú estés desarrollando, no nada más hablando de los misterios masones, sino particularmente de lo que es la teosofía, y haciendo con masonería, indefectiblemente tendríamos que estar
estudiando precisamente estos aspectos tan interesantes para enriquecer precisamente el entendimiento y el conocimiento de cada uno de los grados que tiene el simbolismo masónico o en la masonería azul que propiamente se refiere, como bien lo pusiste en el tercer en el grado de maestro. Como bien también se nota, pues es un plan y un programa de vida masónica, de vida teosófica, de vida de estudio, como está contemplado ahí en ese... Como personalidad y como alma. Como personalidad, como alma, y como servicio de esa personalidad y de esa alma, pues evidentemente que nos va llevando de la mano para que el discipulado en el grado de aprendiz, bueno, pues tenga una consistencia, esté bien empacado para que pueda transitar al siguiente grado de compañero, y así sucesivamente. Y como ahí se refleja, bueno, pues siempre hay quienes están apoyando que ese sendero se vaya consintiendo y haciendo cada vez más fuerte en cuanto al grado del conocimiento. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que ver a detalle, como personalidad, como ego, con la correlación que hay bajo esa actividad que existe, y sobre todo con ese poder hacia afuera, porque para nosotros no es nada más hacer un estudio introspectivo o dentro de las cuatro paredes o dentro de la logia o dentro de nuestro logo solar que pudiera ser nuestro templo, sino también en el propio, como ahí se está señalando, pero saliendo al exterior a manifestar precisamente esa posición que asume uno como tal. Porque voy a repetir algunas palabras que me han escuchado. ¿Qué es masonería? ¿Qué es masonería? O bien, la masonería no se presume, se asume. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser precisamente consecuentes y congruentes con nuestro pensar y con nuestro hacer. Es cuanto, perdón por Gracias. Sí, la palabra del hermano Germán. Gracias. Muy brevemente comentar, bueno, estoy muy agradecido de esta sesión porque también me viene a confirmar un hecho que he estado, por así que meditando en estos días sobre los conocimientos que voy adquiriendo al exterior también, de manera independiente, que cuando uno quiere avanzar en el sendero, en cualquier tipo de acción que te quiere enriquecer, debes de ver esto también como una escuela. Si no, solo lo hablaba con quien en sus exposiciones y otros filósofos, que para aprender algo hay que aplicar la disciplina. Como tú bien dices, si no tenemos disciplina en el venir, no vamos a avanzar en el sendero. Entonces, si no asumimos que esto es un aprendizaje que trae correlativamente un ejercicio de acción, de aplicar cada conocimiento diario, y la mejor manera de estar en esas actividades viniendo a la sesión, no vamos a avanzar mucho, ¿no? Y ahí, por decir, ustedes, y por un ejemplo, ¿quieres aprender ruso? Tienes que aprender de mínimo 200 palabras de ruso al día. Dice, ¿te quieres aprender 5 palabras de ruso al día? No vas a aprender ruso. Dice, implica un esfuerzo. Entonces, en la medida que nosotros nos tenemos que esforzar para pasar de lo posible a lo imposible, aunque sea un grado ínfimo o superior a lo posible. Lo posible es lo que venimos manifestando en nuestro día a día.
posible lo que no estamos haciendo. Y hoy, gracias a tu gran colaboración que tienes con todos nosotros de facilitarnos el estudio, de facilitarnos los medios, pues te agradezco mucho que me vuelvas a integrar. Espero ser muy disciplinado. Gracias. Sí, es lo que decimos, nosotros no podemos fallar. Siempre les hemos dicho que alguien tiene que hacer el trabajo. Y en cuestiones de trabajo, nadie somos indispensables. Entonces, siempre les he dicho, nadie nos hace un favor con venir. Y eso es una ofensa para la personalidad, ¿no? El trabajo nos lo hacemos cada quien en venir. Yo siempre les he dicho, si nadie somos indispensables en cuestiones de trabajo, y dijera Cristo, debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre, y al venir a una logia, no solamente nos estamos perfeccionando, porque no solamente nos estamos ayudando a nosotros mismos, estamos ayudando al grupo, a nuestras familias, a la humanidad, al todo. Entonces, ese es el propósito y ese es el gran trabajo, el gran alcance que siempre les he dicho a los presidentes de logia y directores de centros de estudios. Las logias son centros magnéticos radiantes. Y como directores de centros de estudios, presidentes de logia, no nos podemos dar el lujo de caer en la indisciplina, en el desorden. Nosotros tenemos que dar el primer ejemplo. ¿Y cuál es el primer ejemplo? Estar ahí cada domingo. Así no haya nadie. Trabajar con las fuerzas invisibles, con los elementales, los devas. Pero nosotros no podemos fallar. Yo les he hecho hincapié. Claro que hay la tentación de convivir con la familia, de esto, incluso mucha gente ha cuestionado que por qué los domingos, si el domingo es un día familiar. Y digo, bueno, pues es que nada es casual, el domingo es el primer día de la semana y es el día del poder. Entonces, los mejores trabajos espirituales se hacen en domingo. Además es el día de... Sí, es el primer día, el Zoom Day en inglés, es el día del poder, el día del sol, el día del sol, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar la semana consagrándolo a la mejor manera de probar tu voluntad, ¿no? O sea, sí, o sea, al tema social, al tema mundano, al tema familiar, o sea, claro que puedes convivir con tu familia hasta las 12, 1, 2, y saliendo de aquí, claro, ¿no? Pero a veces son esas taras mentales, esos pretextos, esos... Ese gran servicio lo está dando incluso de hacerlo hasta vía virtual, ¿no? O sea, no puedes, ¿no? Ya no hay pretexto, ¿no? Y aún así, ¿no? Tú llevas la secuencia de tu curso de forma responsable y ve los videos de YouTube, utiliza las herramientas de tus lecciones, ¿no? Pero bueno, quizás no es el momento de esas personas. Yo decía, le comentaba a un hermano del curso básico, que él se disculpaba, que no podía continuar. Le digo, pues no te sientas mal, no es tu momento, no es tu tiempo ni tu espacio, ya habrá otras vidas. Ya habrá otras vidas y sin esas otras vidas. Sí, entonces así es esto, mis hermanos. Y le repito, cada día nos va a empezar a este Powell y vamos a empezar a adentrarnos a los misterios de la comasonería teosófica, que es parte de los proyectos que se están trabajando. Aquí no solamente desarrollar teosofía, sino desarrollar comasonería teosófica. Aquellos que nos gusta la ceremonia, el ritual, nos gusta precisamente percibir esas fuerzas, esas energías, esas jerarquías sutiles que siempre están al auxilio de la humanidad, y bueno, ellos serán plenamente bienvenidos, ¿no? Pero bueno, ¿quieres hacer uso de la palabra, mi hermano Ricardo? Ok, gracias. Mi hermana Lidia, ¿te gustaría darnos una cátedra del día de hoy? Ay, hijito de mi vida, ¿cómo cátedra? Si la que recibió la cátedra soy yo. No, para nada. Me he quedado así, de verdad, con la boca abierta, porque yo no sabía nada de esto, y menos de cómo va siendo, digamos, las distintas iniciaciones y lo que se va necesitando de trabajos espirituales para ir ascendiendo, ¿no? Yo, de verdad, lo único que he experimentado de un tiempo para acá es que sí, como que se me ha permitido
comprender las lecturas como en diferentes niveles. Y no niveles, sino más bien nivel, como el que sigue. Nada más, ¿no? Y sí, conforme vamos avanzando, me doy cuenta que vamos pues como comprendiendo un poco más fácilmente, ¿no? Porque en este quehacer que nos dan de leer, entender, comprender, aprender y aprender, es como también tiene esos diferentes niveles en los que uno tiene que ir superando. Amén de poner lo que aprendamos en práctica, ¿no? Porque si no lo ponemos en práctica, pues ¿de qué sirve? ¿No? Google sabe más que todos nosotros juntos, ¿no? Y no hablemos de la biblioteca Upashika y no hablemos de bueno, simplemente Wikipedia. Ya ni con ella podemos competir, ¿no? Entonces, no es el conocimiento en sí per se, sino es el conocimiento que haga grande mi alma, que me permita crecerla, ¿no? Y que me permita despertar. Por ejemplo, me encantó saber esto de las fuerzas, ¿no? De Ida ya no sé cómo se llama la de los hombres. Pingala. Eso, Pingala. Pero bueno, es impresionante, claro. ¿Qué control necesitamos tener sobre el cuerpo físico? Nada más el físico y el emocional y el mental bajo para que quiera aprender y abrirse y entender, y la personalidad sea como un burrito bien portado que se quede a un lado y no delata, ¿no? Entonces, digo, Dios, cuánto trabajo, pero pues sí, tenemos muchas vidas para seguir y seguir y pues como dirían los romanos, Roma non fu fatta in un giorno, ¿no? Roma no fue hecha en un día. Entonces, pues así nosotros, piedrita a piedrita y detalle a detalle, y de cualquier manera lo que nos ayudará a seguir avanzando, pues es el esfuerzo, el amor y la dedicación que podamos ponerle, ¿no? Ok, bueno, pues es una maravilla, sobre todo la correlación, porque pues imagínate, el Peter habla con conocimiento de causa, o sea, fue un verdadero teósofo, un gran masón, Claro, obispo, o sea, imagínate claro. recorrer 3 senderos. Mucho la gente lo ha tildado, lo ha denostado, pero en realidad yo quisiera que alguien, para que lo pudiera criticar, denostar, incluso, no, pues besan y Peter, tergiversaron las ideas de Blavatsky, bueno, a la luz de alguien, ignorante de esos contextos, pues sí, opina, ¿no? Critica y denosta, ¿no? Pero a mí me gustaría que esos desacreditadores llegaran a esos 3 senderos, al grado 33, ser obispo y además gran iniciado, porque sin duda fue un iniciado, Luis Peter, clarividente, Claro, ¿no? Entonces, claro. entonces, y sobre todo, por eso fueron tildados de herejes por muchas escuelas ocultistas. ¿Cómo vas a publicar eso? O sea, Powell y él y Besant, ¿cómo vas a publicar esto? Herejes o traicioneros o de 1000 formas que les dijeron a estos hermanos por compartir eso que habían profundizado por experiencia propia, ¿no? En esos 3 senderos que ellos descubrieron, ¿no? Pero bueno, Sí. damos por concluido la sesión del día de hoy. Bienvenido mi hermano Alberto Sade, te perdiste de una sesión maravillosa.
Hoy vimos el análisis de los 3 grados de la masonería desde el punto de vista de la comasonería, desde el punto de vista esotérico, que se aprende en los 3 grados y su correlación con la Iglesia Católica Liberal. Pero bueno, esperemos que en la próxima sesión, mi hermano Alberto Sade, no te reincorpores. Les agradezco a todos y todos su presencia. Un abrazo, Lidia. Ay, muchas gracias, Gabino. Igualmente, Richard, Cristóbal, les mando a todos un gran abrazo, que disfruten y toda la semana sea linda para ustedes. Gracias. Muy bien, gracias, hermanita. A Nos ti. vemos, mi hermano Alberto Sade, en la siguiente sesión. Muchas gracias, mi hermano. Cuídese. Bye. Saludos. Bye.